¿Y si te dijera que la mayoría de las personas vive toda su vida sin estar realmente consciente? No dormidos, pero tampoco despiertos. Funcionan, hablan, trabajan, deciden, pero algo dentro de ellos nunca termina de estar presente. Y lo más inquietante es que tú podrías ser uno de ellos, porque durante años creímos que la conciencia estaba aquí, en la mente, en los pensamientos, en esa voz que no se calla. Pero algo cambió. Los estudios más recientes en neurociencia están revelando algo que no encaja con lo que nos enseñaron. La conciencia no nace donde pensamos, no está en el pensamiento, está en la percepción, no en lo que dices dentro de tu cabeza, sino en lo que eres capaz de notar, sin decir nada. Y eso lo cambia todo, porque entonces puedes pensar y no estar consciente. Puedes hablar contigo mismo todo el día y seguir dormido. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y no recuerdas el camino? Que alguien te habla y respondes, pero en realidad no escuchaste nada. Que haces algo y después te preguntas, ¿por qué hice eso? Eso no es distracción, es piloto automático. Y la mayoría de las personas vive ahí, reaccionando, repitiendo, interpretando la realidad sin verla realmente, como si una parte de su mente estuviera activa, pero su conciencia no estuviera completamente presente. Ahora piensa en esto. Hay momentos en los que algo cambia, un instante, muy breve, donde todo se vuelve más claro, más real, más intenso. Puede ser después de una pérdida, después de una noticia que te sacude, después de un momento de miedo o de profundo dolor, o incluso en medio de un silencio extraño, donde por un segundo dejas de pensar y solo estás. Ese instante no es casual, es un cambio de estado. Es como si por un momento salieras del piloto automático y entraras en otro nivel. Uno donde no reaccionas, observas. Uno donde no interpretas, percibes. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque si esos momentos existen, significa que hay niveles de conciencia. Y si hay niveles, también hay una posibilidad inquietante, que la mayor parte del tiempo no estés en el más alto. La ciencia empieza a confirmarlo, no con palabras místicas, sino con datos. La actividad cerebral asociada a la conciencia no está dominada por el pensamiento lógico, sino por la forma en la que el cerebro integra lo que percibe. No es lo que piensas, es qué tan presente estás en lo que ocurre. Y eso explica algo que muchas personas sienten, pero no saben nombrar. Esa sensación de estar viviendo, pero no del todo. De estar aquí, pero al mismo tiempo, en otro lugar. Como si algo faltara, aunque todo esté bien. Ahora, imagina esto. ¿Qué pasaría si empezaras a notar lo que antes no notabas? No pensamientos, no ideas, sino lo más simple, tu respiración, los sonidos alrededor, la sensación de tu cuerpo, en este momento. Algo cambia, no porque hagas más, sino porque dejas de funcionar en automático. Y en ese instante, algo dentro de ti despierta un poco más. Pero aquí viene lo más importante. Esto no es un estado permanente. No despiertas y ya, vas y vienes, subes y bajas. Momentos de claridad, seguidos de horas o días de desconexión. Y eso puede frustrar, porque una vez que lo sientes, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a notar cuando no estás presente. Empiezas a ver lo automático en los demás. Las respuestas repetidas, las emociones reactivas, las conversaciones vacías, y algo dentro de ti ya no encaja igual. Y entonces aparece la pregunta, si esto es real, si hay niveles, si puedes estar más o menos consciente, ¿en qué nivel estás viviendo ahora? Porque tal vez no estás dormido, pero tampoco estás despierto. Y tal vez esto apenas es el inicio. Hay algo más que casi nadie te ha explicado. Puedes estar completamente despierto, con los ojos abiertos,
moviéndote, hablando, decidiendo, y aún así, no estar consciente. La ciencia lo llama de una forma muy simple: estar despierto. No es lo mismo que darse cuenta. Uno es automático, el otro requiere presencia, y la mayoría de las personas confunde ambos estados toda su vida. Creen que por estar pensando ya están conscientes, pero el pensamiento, muchas veces, es solo repetición, es memoria reaccionando, es el pasado interpretando el presente. Por eso, puedes pensar todo el día y aún así no ver nada nuevo, pero hay momentos muy sutiles donde algo distinto ocurre. No haces nada especial, no meditas, no lo buscas, simplemente pasa un segundo donde te das cuenta de algo sin explicarlo, un instante donde sientes que estás completamente aquí, sin ruido, sin historia, sin interpretación. Esos momentos son pequeñas grietas en el piloto automático, micro despertares, y aunque duren poco, dejan una huella, porque después de eso, ya no puedes ignorar que existe algo más claro, más real, más presente. Y tal vez, lo más inquietante de todo, es que no necesitas convertirte en alguien distinto para llegar ahí. Solo necesitas empezar a notar. Y entonces surge una pregunta inevitable: si la conciencia no está en lo que piensas, sino en lo que percibes, ¿cómo se llega ahí? Porque tal vez crees que necesitas hacer algo complicado, meditar horas, aislarte, silenciar la mente. Pero la verdad es más incómoda y más simple. No se trata de hacer más, se trata de dejar de funcionar en automático. La conciencia no aparece cuando agregas algo, aparece cuando interrumpes lo que ya está corriendo. Empieza con algo casi invisible: detenerte, en medio del día, sin razón aparente, solo detenerte, unos segundos, y en ese instante, en lugar de pensar, notar tu respiración, sin controlarla, el peso de tu cuerpo, sin moverte, los sonidos, sin nombrarlos. Es ahí donde ocurre el cambio. No estás interpretando, estás percibiendo. Y aunque parezca mínimo, ese momento rompe el piloto automático. Pero hay algo más, algo que casi nadie hace y que lo cambia todo: observar, sin reaccionar. Cuando algo te molesta, cuando algo te activa, cuando sientes esa emoción subir, en lugar de responder de inmediato, detente y mírala. No la expliques, no la justifiques, no la nombres, solo obsérvala, como si fuera la primera vez, porque en ese instante ya no estás dentro de la reacción, estás fuera de ella, y eso es conciencia, no perfecta, no permanente, pero real. Y poco a poco, empiezas a notar algo inquietante. Tus pensamientos no son tan nuevos como creías, se repiten, se anticipan, responden antes que tú, y cuando lo ves, cuando realmente lo ves, algo cambia, porque entiendes que pensar no siempre significa estar consciente. A veces, solo significa que estás repitiendo. Y tal vez, lo más importante de todo esto es que no necesitas convertirte en alguien distinto para despertar. Solo necesitas empezar a notar lo que siempre ha estado ahí. Si este mensaje te hizo detenerte, aunque sea por un instante, escríbeme la palabra conciencia en los comentarios, porque en el siguiente video voy a revelarte algo que casi nadie entiende: los niveles ocultos de la conciencia y cómo saber si realmente estás avanzando o solo estás pensando que lo estás. Y créeme, cuando lo veas, ya no vas a poder volver atrás.